Pues buenas tardes a todos. Y estamos ya, si no me equivoco, en la quinta sesión. Voy a verlo con las gafas porque se ve bastante mejor, dicho de paso. Efectivamente, esta quinta sesión dedicada a Perú, la molestia de los medios, que bien pensado, los medios deben ser molestos en todas partes, y no solo en Perú. Y si no son molestos, tampoco lo son en ninguna parte. Quizá también tengamos que analizar eso en algún momento con nuestros dos invitados, que supongo que los conocéis, pero os los presento. Luchi Candia, a mi izquierda. Luchi es periodista de investigación peruana. Recientemente ha tenido que salir de Perú, quizá por ser demasiado molesta. Y de eso hablaremos también ahora, Luchi. Y Marcos Cifuentes, que ha salido bastante antes de Perú, también por ser molesto, me temo, y es ahora actualmente columnista de La República, si no me equivoco, y creador del mini noticiero La Encerrona. Es un nombre adecuado, ¿no? Probablemente. Vamos a hablar de todo ello. Y siempre que se habla de Perú y de periodismo, a mí me viene a la mente Santiago Zabala. Tranquilos, no voy a volver a mencionar Conversación en la Catedral, ni mucho menos. Pero voy a aprovechar la frase que decía Zabalita, que él se preguntaba cuándo se jodió el Perú. No hay niños, ¿no? Se puede decir, sí. ¿Cuándo se jodió el Perú? Él se preguntaba eso. ¿En qué momento Yo se jodió el Perú? preguntaría a Luchi y a Marco, no cuándo, sino cuán jodidos están los medios en Perú. No se trata de cuándo, porque eso ya lo sabemos hace mucho, pero hasta qué nivel ha llegado ese grado de, no diré la palabra de nuevo, pero de caída libre de los medios en Perú. Me gustaría que empezase Luchi, en este caso, que es la que viene más fresca de Perú. Añay Huiracochacuna, Napaikuriquichis, Hatun Soncoiwan. Añaita Chayachispa, Kai Huiracochacuna, Kai Hatun Huasimanta, Apamuascaichismanta. Estoy diciendo que muchas gracias por esta oportunidad de permitirme estar delante de ustedes y por invitarme a esta gran casa donde se debaten las historias reales de nuestros pueblos. Y como nosotros en la antesala, y también agradecer por el rico café, por la rica comida que han compartido con nosotros, y no quiero dejar de agradecer al señor Diego Cardero, al señor Miguel Ángel Águila, a Juan Oñate y a la señora Pepi por esta brillante organización. Nos han hecho sentir en casa, nos han hecho sentir acogidos, como es la gran España, para muchos de nosotros, la madre patria. Y para responder a la pregunta de este brillante, noble ciudadano, es que, a ver, el Perú no se ha jodido ahora, ni tampoco hay una historia, y aquí este joven valioso también para el periodismo peruano no me va a dejar mentir. Son generaciones tras generaciones que han hecho de la historia de nuestro país una historia cruel, criminal, porque lamentablemente la corrupción ha permitido que el indigenismo y la otra clase social que ha existido en nuestro país, y aquí no quiero entrar en debate de la historia, porque de eso es que se aprovechan los corruptos, aprovechan la historia para dividirnos, ¿sí? Aprovechan la conquista para que el pueblo, los indígenas, odiemos a quienes vinieron a conquistarnos. La historia corresponde a quienes fueron actores de la historia. No vamos a criticar si estuvieron en lo correcto o no estuvieron en lo correcto, porque la historia tiene esos matices. De hecho que se cometen algunos excesos y de hecho también que los conquistados tendremos que agradecer ciertas cosas. Pero los corruptos se han aprovechado de eso siempre. Se habla de que el nazismo fue
el peor genocidio de la historia del mundo. Pero es parte de esa historia. No podemos odiar a los alemanes, no podemos odiarnos entre nosotros, porque la historia tuvo su lugar. Pero ¿qué pasa con la corrupción en nuestro país, en el Perú? La corrupción en el Perú se ha dedicado a eso. ¿Y quiénes son los corruptos? Los corruptos son esa clase de ciudadanos que se han denigrado como personas, como individuos. Entonces creen que hay que aprovecharse de la necesidad de las personas y agarrar el Estado para beneficio propio. Y entonces, en ese proceso, en ese mecanismo de hacernos creer que vivimos en democracia cada 5 años, vamos eligiendo supuestamente a nuestras autoridades en democracia, cuando nunca ha habido elecciones al final en el Perú, jamás, porque ha habido solamente herencias. Un grupo hereda un tiempo, el otro grupo hereda un tiempo y nos hacen creer que en el Perú hay izquierdas y derechas, porque eso es mentira. Al final, la historia ahora nos enseña de que nunca ha habido izquierdas ni derechas. Lo que hay en el Perú es corrupción, porque somos un país rico. Hemos pasado grandes etapas de riqueza económica, por ejemplo, cuando se descubrió el caucho en el Perú, cuando se descubrió las islas Guaneras, cuando se descubrió hace poco el gas. Y el Perú, el ciudadano peruano sigue viviendo en la miseria. ¿Por qué? Porque estas grandes élites, estas grandes fuerzas supuestamente políticas de democracia en el Perú se ponen de acuerdo para, ahora les toca gobernar a ustedes, ahora nos toca gobernar a nosotros. Y hemos estado escuchando a lo largo de la mañana cómo es que el Estado de cada país se convierte en el verdugo de su pueblo, de ese pueblo que lo elige, ¿no? Amenazan con muertes, con encarcelamientos, porque eso es lo que ellos hacen. Lo que la corrupción en nuestros países ha conseguido es que no exista la sociedad civil, porque una sociedad que organiza, una sociedad que es capaz de salir a protestar y hacer sentir a ese gobierno de que está actuando en contra de lo que ofreció, no existe. ¿Y cómo nos debilitan? Primero, en negarnos el derecho al trabajo, porque el trabajo en el Perú se ha convertido en el privilegio de los partidos políticos que entran a gobernar. Entonces, cuando aparece un periodista capaz de decir la verdad, lo primero que hacen los corruptos es aniquilarle, negarle el derecho al trabajo, negarle el derecho a la independencia. Y como aquí dice, los medios, el eje del mal, sí. En países como el Perú, los medios de comunicación se convierten en el eje del mal porque nos hacen creer que hay periodismo de investigación cuando es parte de la estrategia. Cuando hay elecciones aparecen dos grupos. Ahora profundizamos en todo eso, Luchi, vamos a dejar que Marcos también, Marco, nos cuente también su experiencia personal desde su punto de vista. Tú tuviste que salir del Perú porque, bueno, allí no podías continuar. Yo tuve que... ¿En qué notaste esa corrupción de la que habla Luchi? Yo coincido mucho con Luchi en esto de que para el discurso, sobre todo limeño, de la clase política que al final pues, es una sola y está muy concentrada en una ciudad que alberga la tercera parte de la población de todo el Perú, que es un país enorme. Sí es cierto que desde esas élites pues parece que se construye un discurso de derechas, de izquierdas, y últimamente con la polarización mundial que todos vivimos, mucho más de ultraderecha, mucho más de ultraizquierda, y básicamente el gobierno que tenemos ahora pues entraría dentro de esa categoría de izquierda radical, y la oposición que tenemos ahora, las tres derechas, digamos, sería difícil si alguien los sacude y les dice, pero ¿en qué se diferencian ustedes? Sería bien difícil tratar de averiguar en qué se diferencian los tres partidos de derecha, salvo sus líderes. Y
Y en realidad, al margen de esos discursos que efectivamente pues, les sirve para ganar adeptos, lo que uno ve es que, tal como está configurado el sistema de partidos políticos en el Perú, lo que tienes es un montón de agrupaciones que están defendiendo intereses muy específicos. Sin ir muy lejos, hay 2 partidos políticos que los analistas ubican como de centro, pero la verdad es que también sería difícil que nos explicaran en qué consiste ese centro. Hay 2 partidos políticos con representación en el Congreso grande que básicamente están formados alrededor de universidades, a falta de una mejor palabra, basura. Había una reforma universitaria. A veces tengo un amigo, disculpen el paréntesis, pero tengo un amigo que es editor de una página internacional aquí en España, y a veces me dice, oye, no entiendo por qué las notas del Perú no convocan más lectoría, porque las cosas que pasan en tu país son rarísimas. Y luego él mismo tiene su propia explicación, que es como una película de Marvel. Es fascinante, pero para entender tienes que haber visto las 20 películas anteriores de Marvel, si no, no vas a entender qué está pasando. Y es un poco eso. En los años 90 hubo una liberalización extrema, desregulación de las universidades, y cualquier persona con suficiente dinero podía poner una universidad. Y ahora eso, casi 30 años después, se ha ido corrigiendo. Pero en estos últimos años, por ejemplo, descubrimos que había universidades en el segundo piso de un chifa. Un chifa es un sitio de comida chino-peruana. Les recomiendo mucho, es muy rico. Es distinta a la comida china. Pero literalmente había universidades en el piso de un chifa, o había universidades en las que tú veías un edificio de 5 pisos, pero solamente estaban construidos 2. El resto era solo la fachada, era eso. Medio metro de ladrillo y todo lo demás estaba vacío. Cosas así. Uno de esos partidos, el partido del edificio que era solo fachada, perdón, una de esas universidades tiene un partido político con representación en el Congreso, que casi pone al alcalde de Lima en la última elección. Otro partido, también supuestamente de centro, está construido alrededor de esas universidades. Entonces, pongo esos 2 ejemplos para explicar cómo de ideología hay muy poco, y tiene que ver con eso, grupos de interés, por no usar palabras más fuertes, que se aglomeran alrededor de determinados partidos, determinadas personas, y tratan de hacer lobby alrededor de esto, ¿no? Y de hecho, esta crisis que hemos tenido en el Perú, perpetua en los últimos 5, casi 6 años, desde el 2016, cuando Keiko Fujimori se negó a reconocer la elección en ese momento, así como también se negó a reconocer la elección ahora. En el 2016 todo empezó porque se fue encima del ministro de Educación, que estaba tratando de hacer la reforma universitaria. Y a partir de ahí estalló todo, y los 5 presidentes en 5 años que hemos tenido han tenido que ver con, de alguna forma u otra, con esto. Por poner un ejemplo de los múltiples grupos de intereses. Entonces, yo coincido con Luchi en que a veces sí es cierto que yo creo en la gente, hacia la gente que simpatiza, que va a votar. Muchas cosas se pueden explicar con la polarización, las redes sociales, las cosas que se viven aquí también. Pero hacia arriba hay una estructura que es difícil de tumbar, y que tiene muy poco de ideología. Bueno, por lo menos creo que en estos 20 capítulos de Perú Marvel, de los que nos has hablado, nos has dejado claro una cosa, y es algo que todos intuimos no solamente en el Perú, en todas partes. Es que los partidos políticos cada vez van cediendo mucho más en ideología y acaparando bastante más en cuanto a influencia y a poder. Es decir, se está dibujando de alguna forma ese viejo esquema izquierda-derecha, o como quieran llamarlo, y estamos cayendo en algo que tampoco entendemos demasiado, que es el populismo. Populismo parte de algo, una palabra tan simple como popular, y que me digan qué político puede ser presidente de lo que sea si no es popular. Otra cosa a lo mejor es que el populismo tenga una connotación negativa, pero entendida esa parte de que las ideologías se desdibujan y por tanto los polos tienden también a ir juntándose de alguna forma,
Lo que parece obvio es que tenemos que mantener los polos separados de alguna forma para seguir teniendo la tienda, permítaseme la expresión, la tienda política abierta. Y sospecho que ahí entran en juego los medios de comunicación, ¿no, Luchi? ¿Cómo lo hacemos? Mira, como ustedes lo van diciendo, esto no nos hemos dado cuenta, como no nos permiten organizarnos, no hemos tenido la capacidad de darnos cuenta de que todo esto es un proceso, ¿no? Es un proceso, de que cada vez va a ser difícil que podamos romperlo. Cada vez es peor. Ya se han institucionalizado muchas cosas en el Perú y como bien dice aquí mi compañero Marco, mi compatriota Marco, el Perú es el país donde se ven las cosas más increíbles y el abuso hacia el pueblo es lapidario frente a las economías poderosas de industrialización. Por ejemplo, si me permites, querido Marco, voy a pasar un video de 7 minutos donde ustedes van a poder ver cómo es que la injusticia en el Perú está institucionalizada. Es la historia del Hotel Sheraton, ustedes conocerán esa cadena. El Hotel Sheraton, el Cusco tiene un casco monumental protegido, donde ahí no se puede mover una piedra. Los territorios de las repúblicas de Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia y Argentina. Cusco o Cosco, que en quechua, el idioma originario inca, significa ombligo o epicentro, tiene varios títulos honoríficos, una de ellas otorgado por la UNESCO el 9 de diciembre de 1983 en París, Francia. Allí se reconoce a la ciudad del Cusco como Patrimonio Cultural de la Humanidad. A pesar del reconocimiento a nuestra ciudad del Cusco como patrimonio cultural de toda la humanidad, desde siempre ha sido víctima de constantes atentados por edificaciones, principalmente de grandes cadenas hoteleras, que a simple vista vulneran la ley, pero a vista de autoridades e instituciones del Estado se siguen construyendo, lo cual inclusive pone en riesgo que el Cusco o Cosco pueda perder la calificación de Patrimonio Cultural de la Humanidad. La advertencia la realizó el Comité Peruano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS. Una evidencia de estos atentados es la construcción de una infraestructura hotelera, el proyecto del Hotel Sheraton Cusco, de 10 pisos, algo que está prohibido por el Plan Maestro del Centro Histórico de la Ciudad Imperial del Cusco, que está vigente desde el año 2004. Según este documento, en el Centro Histórico del Cusco está prohibido hacer construcciones con sótanos y más allá de los 2 pisos. Pese a ello, esta edificación cuenta con todos los permisos por parte de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco y la Municipalidad Provincial del Cusco. Además, durante su construcción se desaparecieron andenerías incas, por lo cual, después de casi 8 años de un proceso judicial por haber destruido el patrimonio, el Poder Judicial sentenció demoler la construcción del proyecto Sheraton y restituir los andenes. Dicha resolución hasta la fecha no se cumple por la oposición que presentó la misma entidad que autorizó la destrucción del patrimonio cultural, la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco. Por eso los informes de supervisión reflejan de que se está respetando y se está ciñendo de acuerdo al proyecto aprobado. Por eso los informes de supervisión reflejan de que se está respetando y se está ciñendo de acuerdo al proyecto aprobado. Un proceso judicial similar se dio entre la controvertida Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco y una asociación provivienda de aproximadamente 100 familias,
En septiembre del año 2012, más de 40 viviendas fueron demolidas por orden judicial, por estar, según la sentencia judicial, dentro de una zona arqueológica, donde se habría construido estas casas afectando al patrimonio cultural. El mismo caso judicial del proyecto Sheraton ubicado en pleno centro histórico. ¿Usted vive en la fortaleza? Sí, señor, pero más de 15 años de la fortaleza, señor. Eso no es respeto lo que se está cometiendo acá. La justicia es solamente para los ricos, para el que tiene dinero. Para ellos se llama la justicia, señor. ¡Esa maldita! ¿Por qué nos hacen eso? Yo vivo en la fortaleza. ¿Cuánto tiempo vive? Nosotros vivimos 15 años y es algo injusto que nos están haciendo. Esos policías y esa señora, esa maldita desgraciada de la juez. ¿Qué es lo que está reclamando? ¿Mamá? Por favor, mi mamá, mi papá. Por favor, necesito. Ellos viven ahí. Sí, ¿Usted está, mamá? Usted está gestando. Señores, vean lo que está pasando. Hay documentos, se están callando los señores. ¿Por qué nos hacen esto? Nosotros somos pobres, ¿por qué nos hacen eso? Porque no tenemos plata como esa maldita huesa. Ay, maldita huesa de las que se mueren. Hablamos que no nos llevan a tener la La diferencia en el accionar de las instituciones, especialmente la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, es que no se ejecuta la demolición de la infraestructura de la conocida cadena mundial hotelera, pero sí se ejecutó en el acto las 40 viviendas de humildes pobladores cusqueños en septiembre del año 2012. Nos preguntamos cómo no se pudo advertir la construcción de 10 pisos en el centro histórico del Cusco, teniendo en cuenta que frente a este edificio se encuentran las oficinas de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, institución encargada de hacer respetar las leyes patrimoniales. Al lado está la casa de quien fue el exdirector de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, el señor Ruiz Caro. A una cuadra y media está la comisaría de Sapi. A 2 cuadras y media, la Municipalidad Provincial del Cusco. Y a solo 2 cuadras se encuentra la Plaza de Armas del Cusco. Esa es la realidad de nuestro país. Sí, esto evidencia que hay 2 varas de medir. Exacto. Bueno, no nos resulta tampoco demasiado extraño en determinadas situaciones, incluso aquí en España, pero a nadie se le ha caído la cara de vergüenza por eso. Ni a 2 cuadras y media, ni a media cuadra, ni a ninguna. Y lo peor que es, estas 40 casas no están dentro del casco monumental, están en un cerro de la Plaza de Armas. Hay que viajar como 20 minutos en auto o media hora para llegar hasta el cerro de Viva el Perú. ¿Y por qué? ¿Cuál era el sustento del Ministerio de Cultura? Porque ahí encontraron restos de tiestos. Había una gran cantidad de tiestos. Y después de 12 años, ya no me dio tiempo de editar esa parte, el año pasado salió la sentencia dando cuenta de que realmente ahí no había vestigios incas, ni siquiera pre-incas. Y las 40 familias
abandonadas a su suerte. No hay nadie quien diga, a ver, de qué manera se les va a restituir. Pero el Hotel Sheraton, ahí está. Cada vez le van poniendo puertitas, ventanitas, el piso, y va a llegar un momento en que probablemente muchos o algunos españoles van a ser invitados a la inauguración, de la gran inauguración del Hotel Sheraton. Esto me lleva a al tema principal del que hablábamos, ¿no? Los medios de comunicación, el eje del mal. Bueno, hemos visto al menos que una televisión, sospecho que es la tuya. La mía. Efectivamente. Bueno, ha denunciado esto. Quiero imaginar también que es, en cierto modo, generalizado, que los medios de comunicación en Perú denuncian este tipo de cosas. Exacto, pero... ¿Hasta dónde llega la denuncia? ¿Qué efectos tiene? Ahí está la gran pregunta, ¿no? Uno de los motivos por los cuales yo estoy aquí es porque el director de Cultura me ha hecho una denuncia muy grave. Y como ellos tienen dinero, 5 instituciones públicas de Cusco se juntaron para iniciarme a la vez juicios. Supuestamente por hablar mal de ellos y por no ser veraz en mi información. Entonces me han debilitado y uno de los juicios más fuertes es el que tengo con el señor Ruiz Caro. Ricardo Ruiz Caro es director de Cultura de Cusco. Y los medios de comunicación, eje del mal. Ahora sí, yo podría, es una opinión particular, yo podría decir que los medios de comunicación en el Perú ahora son un eje del mal, porque todos se han juntado para estar a favor de la derecha, a favor, dice, de defender nuestro país, y cada vez son menos los medios de comunicación, menos los periodistas que nos permitan por lo menos salir a decir la verdad. No hay, no existe, eso es imposible. Por eso, quienes en algún momento nos hemos atrevido a decir la verdad, hemos sido objeto primero de que se nos prohíba la posibilidad de trabajar. Segundo, de que los medios de comunicación que nos daban cabida agarren y nos cierren el espacio, ¿no? Marco, bueno, parece que esa polarización nueva a la que alude Luchi se produce desde la llegada de Pedro Castillo a la presidencia del Perú, pero me gustaría saber si eso es tan real, es decir, si hay tanto miedo a Pedro Castillo en Perú, porque si no, ¿para qué le hubieran votado, no? Bueno, a ver, sí, no, claramente es real y claramente hay una polarización que es interesante porque, digamos, aquí uno lo puede ver también. Digamos, de ambos lados se repiten los mismos guiones, es decir, la izquierda tiene determinada narrativa para la derecha y la derecha tiene determinada narrativa para la izquierda y a veces no importa si son reales. No importa que la gente se los crea. En el caso de la derecha peruana, que es muy poderosa y que tiene todos los medios, creo que no tiene... Probablemente hay un diario por ahí que se le escapa, hablando de medios nacionales, quiero decir. Pues eso, digamos que es curioso porque hasta el año pasado, probablemente... gente que ahora esos mismos medios dicen que es la izquierda sensata y es una izquierda a la que hay que escuchar, hace un año era lo peor. Eran bolcheviques que estaban a punto de hacer la revolución y chavistas y así empezó Venezuela y cosas por el estilo, sin darse cuenta que en el interior del país se está gestando un movimiento mucho más radical en serio, de izquierda, igual como en los otros casos, con un montón de asociaciones de corruptelas y favores que se deben, y que finalmente ese movimiento que tenía un discurso más radical, que era ignorado por los medios de Lima, que se están dedicando a aniquilar a la izquierda que ahora llaman sensata, esa izquierda más radical empezó a surgir y es la que ganó las elecciones finalmente. Y ahora están completamente aterrados por eso. Entonces han creado un monstruo y ahora tienen que lidiar con el monstruo y
intentaron de todas las formas posibles que ese monstruo no llegue al poder, ¿no? Hubo un momento de tensión muy fuerte en el Perú que duró casi 2 meses durante esta campaña por el supuesto fraude que había habido. Un fraude en el que nunca se presentó ni una sola prueba, ni un solo testimonio, absolutamente nada. Y sin embargo, sostenidos por una narrativa, sobre todo desde los medios, que llegaron a presentar en horario estelar, y esto fue ya el colmo, un criptoanalista, un señor que salía y mostraban sus fórmulas en una pantalla enorme y él decía que entre esas fórmulas él había determinado que había fraude. A las 2 semanas se descubrió que ese señor había sido puesto por la campaña de Keiko Fujimori. Directamente, además admitido por el director del canal que lo había puesto. Por poner una de tantas cosas, ¿no? Entonces, digamos que en el Perú se ha vivido la narrativa de Trump, pero de verdad, no un par de semanas, un par de meses, ¿no? Y eso, entonces, digamos que en ese canal, por ejemplo, América, antes de llegar a este caso del criptoanalista, tuvieron que despedir a todos los periodistas que tenían ese programa porque pues, no se estaban acomodando, entonces adiós. En la radio más importante despidieron a 2 periodistas que, de nuevo, no se trata de izquierda o derecha, porque eran 2 periodistas que seguramente muchos izquierdistas dirían que son de derecha, pero que no se estaban comprando este cuento, pues adiós. Uno de ellos, Renato Cisneros, que vive aquí en Madrid. Y así puedo citar varios ejemplos de algo que ya es ritual, en realidad, en el Perú, que llegan las elecciones y hay una especie de racia de periodistas que pues, dicen, oye, quizás tendríamos que aportar cierto balance. Entonces, esa es un poco la situación de los medios en lo que uno diría, sí, ¿no? Hay que proteger la libertad de expresión claramente, digamos, yo vivo de eso, Lucho vive de eso, pero también hay el otro lado. Yo estuve en Venezuela durante el golpe contra Hugo Chávez, el año 2002. Hugo Chávez siendo lo que todos ya sabemos que fue, pero en ese momento creo que una de las lecciones que yo me llevé de eso, yo era joven aún, fue que los medios fueron muy irresponsables en ese momento y incitaron muchas de las cosas que vinieron después y la radicalización misma del régimen chavista fue incitada desde ahí. Y a mí eso siempre me vuelven estos flashbacks. Cuando veo lo que está pasando en el Perú, digo, ahorita tienes un régimen de izquierda que es débil por suerte, de izquierda muy, muy de izquierda, que es débil por suerte, que le encantaría tener un zarpazo autoritario, pero no puede. Pero tienes a los medios casi empoderándolo, ¿no? Con esta narrativa que lo que hace es que la gente vote por el candidato que los medios le dicen que no vote. Que no vote. Y eso pasa en los últimos 20 años. Así es. Y eso ha sido claro, por lo menos en estas últimas elecciones, ¿no? Porque de alguna manera el prestigio de los medios de comunicación en el Perú es lapidario. Se han lapidado por el mismo hecho de que ya a través de los celulares, que esto de alguna manera nos ayuda a vivir en un proceso de democracia buscando la información, es que, bueno, se han dado cuenta de que estos medios de comunicación van hacia el lado de quienes les mantienen, ¿no? En la época del fujimorismo se debilitó el Estado peruano a tal punto de que nada de lo que existe en el Perú pertenece al Estado. Nada. Fujimori. Nosotros teníamos, porque bueno, se veía que el crecimiento respecto a al patrimonio histórico que nosotros tenemos iba a ir en crecimiento. Había una empresa dedicada a este rubro que ya avisoraba que se venían tiempos de bonanza respecto a esto. El Perú para entonces ya tenía una flota aérea, teníamos Aeroperú, y teníamos también el tema del florecimiento minero, el tema del florecimiento de los medios de transporte. Entonces ya había una posibilidad de proyectarnos hacia un futuro
inmediato, vamos a decir así, de florecimiento y de crecimiento económico para nuestro país. Pero desgraciadamente llegó Fujimori con un contenido populista también, porque eso es lo que ha sido Fujimori. Lo que el votante quiere escuchar. Lo que el votante, música para el oído de lo que el votante quiere escuchar. ¿Y qué pasó? Rifó Aeroperú, rifó Centromin, rifó lo que eran los medios de transporte de turismo. O sea, el Estado peruano creo que es uno de los más pobres de América Latina, porque nada de lo que hay en el Perú es de nosotros los peruanos. Absolutamente nada. Por ejemplo, el transporte de Machu Picchu hacia una de las 7 maravillas. Yo pregunto aquí, ¿cuántos conocen Machu Picchu? 3, 4 personas. A mí me hubiera gustado. Pero a buena hora fueron, porque ahora ir a Machu Picchu es quedarse con un solo ojo en la cara. Y una de las empresas, porque hay solamente por tren se puede llegar a Machu Picchu, porque no hay otra forma, el lugar es muy agreste. El Perú tiene, a Cusco llegan el día más pobre 4.000 turistas. Y ese medio de transporte, Fujimori lo privatizó. Y el día más pobre, Perú Rail gana $500,000, el día más pobre. Y esa empresa, Fujimori, la regaló, la remató. Ahora es dueño López Aliaga, un candidato que supuestamente era de izquierda y que supuestamente iba a destruir a Odebrecht, a esta empresa brasilera que se encargó de fortalecer la corrupción en nuestro país, termina siendo el dueño. ¿Y quién es su socio principal? Fujimori. La minera, ¿quién es el dueño de los yacimientos de carbón, de los yacimientos de cobre que existe en mi región y que no están explotados, porque eso se está dejando para la última parte de la historia de los Fujimori? Son los Fujimori. Y entonces, cuando pensamos en que de qué manera el Perú va a salir de esto, nosotros decimos que no va a ser posible. Por lo menos a un mediano plazo no va a ser posible, porque el Estado peruano es uno de los estados más pobres. Imagínense, la zona donde yo vivo está el yacimiento de gas más importante del Perú. Y ahí tenemos 55 etnias, 55 grupos indígenas que viven ahí y que se han conservado a lo largo de estos años sin haber permitido que la modernidad entre en ellos. Tienen su propia estructura orgánica, viven bajo su propia organización política. Y ellos, de alguna manera, se favorecen con esto de la industria del gas y terminan pagando el gas más caro del mundo, los dueños del gas. Entonces, eso nos muestra de que lamentablemente la corrupción en el Perú está en ese proceso, ¿no? De que todavía no hemos llegado a ser una Cuba declarada, todavía no hemos llegado a ser una Venezuela declarada, pero estamos en ese proceso y ese proceso creo que es el más cruel al que se enfrentan países como el nuestro, países ricos como el nuestro. Vamos a esperar que no lleguemos a y se nos avecinan cosas peores, ¿eh? Porque mira, se ha descubierto de que el Perú ahora es uno de los países con uno de los yacimientos más grandes del mundo, que es el litio. Está en Puno. Y no sabemos lo que va a pasar. Probablemente la situación política se va a terminar agravando porque ya existen poderes fácticos que están interesados en convertirse en los socios para empezar a explotar el litio. Marco, tú digamos que representas a una nueva generación de periodistas peruanos más adaptados a Internet, a las nuevas tecnologías, a otra forma de hacer periodismo en cierto modo, más popular, más próximo quizá. ¿Crees que las cosas pueden cambiar con un nuevo tipo de periodismo en Perú? Pueden cambiar
Si pueden cambiarse. ¿Hacia dónde? ¿Quién? A mejor, obviamente. Si cambian a peor, mal O vamos. sea, a mí siempre me ha parecido bien ambicioso creer que el periodismo cambia las cosas. Es bien... No llegaré a esa ingenuidad, no, tampoco eso. Pero que pueda ser un periodismo que llegue más a la gente. Exacto. Yo creo que sí es interesante que, digamos, que uno ve los destapes más importantes que han habido en este gobierno, hacia ambos lados, tanto hacia el gobierno como hacia la oposición. Y pues la gran mayoría vienen de medios independientes y muchos de ellos de gente que ha sido despedida en esta campaña, que se acaba de ir, que se acaba de pasar. Los que fueron despedidos de América fundaron Epicentro, hay otro que se llama Sálvese quien pueda. Hay un pequeño ecosistema de gente que está haciendo su trabajo como tiene que hacerse y que le da a la gente esto que decía Martín hace un rato, Martín Caparrós, ¿no? Que es que tú abres un diario, pones un canal de televisión y ya sabes lo que te van a decir. Pues sabes, claro, estos están con ellos, estos están con estos otros. No, ¿cuál es la novedad? Si además ya lo vi en Twitter antes. En cambio hay, me parece, un montón de gente muy valiosa haciendo un trabajo desde fuera de los medios, que al menos siento que hay algún impacto, sí. No sé si cambiará la cosa, pero hay un impacto. Al menos me imagino que algún dueño de algún medio le dará vergüenza cuando ve que gente que tiene 100 veces menos de presupuesto tiene tanto impacto como un canal de televisión que llega a millones de personas. Espero que les dé algo de vergüenza y se den cuenta que no están entendiendo el modelo de negocio, además, porque la mayoría de estos medios, y me incluyo estos medios pequeños, independientes, vivimos de suscripciones. La publicidad, al menos en mi caso, y creo que en la mayoría de casos, es una tajada muy pequeña de los ingresos. Es la gente que dice, que podría consumir gratis, ahora toda la información está gratis más o menos, pero no lo hace y elige pagar a alguien en quien confía. Entonces... ¿Dirías que hay demanda entonces de ese tipo de periodismo? Hay una demanda grande, además por suerte, a pesar del parón económico que hemos tenido todos los países, pero en el Perú principalmente, a pesar de eso hay gente mucha gente nos decía hace tiempo, no, la gente nunca va a pagar por información, y aquí mismo los medios españoles están sufriendo con los muros de pago, pero si mantienes una operación pequeña, creo que se puede hacer eso, y en algunos casos, por ejemplo, en el mío yo no tengo muro de pago y lo que hago es apelo a la solidaridad de la gente. Le digo, si esto te ha gustado y quieres que siga, pásaselo a alguien más y tú también suscríbete, y eso es como un mantra para mí. Y al menos a mí me ha funcionado. Hay otras iniciativas que les va bien y funcionan. No sé si esto es un modelo pandémico, porque al menos cuando yo empecé el año pasado tenía literalmente un público cautivo. No lo sé. De pronto la cosa en los próximos años cambia, pero ahora mismo esto no solo sirve, sino también nos permite trabajar con una libertad que lamentablemente los medios tradicionales ya no se encuentran. Ojalá que siga así. A mí me da esperanzas, particularmente de que la cosa puede continuar. Podemos abrir cuando queráis el turno de preguntas. Veo a Jorge, creo que es Jorge, sí. Buenas tardes, muchas gracias. Contemplando Iberoamérica desde Río Grande a Tierra de Fuego, yo quiero saber la opinión de los ponentes si en ese continente se va a imponer, va a sobrevivir la democracia liberal, se van a imponer los, digamos, gobiernos no dictatoriales, pero en fin, casi similares, llamados iliberales, o sea, autoritarios, o el modelo chino. Gracias. ¿Quién de los dos? Es la pregunta del millón. Especialmente la cuenca del Pacífico depende mucho de China.
Claro. Y ahora mismo lo estamos viendo, la minera más grande del Perú es China. Bueno, en fin, puedo hacer Claro. una lista larga de intereses chinos Intereses chinos. en el Perú y esto es políticamente incorrecto de decir, pero Es admitido. pero hasta cierto punto buena parte de esta pseudo primavera liberal democrática que hubo fines de los 90, inicios de los 2000 en América Latina, tuvo que ver con mucha influencia de los Estados Unidos. Es decir, con USAID, con una serie de programas sociales, los tratados de libre comercio, que con la era Trump se fueron literalmente en una semana. O sea, en una semana todo eso de todas esas... No solamente no estoy hablando de ayudas económicas, sino en general de lobbies y 1000 mecanismos de soft power que existe en la diplomacia. Y de verdad no es coincidencia. Eso. Agarras el inicio de la era Trump y las revueltas antidemocráticas de todo tipo, no solamente de gobierno, sino en fin, de todo tipo en América Latina, y hay una correspondencia clarísima, ¿no? Y yo creo que a Estados Unidos ya no le importa mucho lo que esté pasando ahí en el patio trasero, y hay mucha ayuda y mucha... Ayuda no es la palabra, mucha influencia que se ha ido. Y eso es incorrecto, políticamente incorrecto decir, teniendo en cuenta que Estados Unidos en los 60, 70 fue todo lo contrario, pero sí, eso, y más bien se ha dejado el pase a la influencia china. Yo particularmente tengo las esperanzas de que el cambio no va a venir de afuera hacia adentro. Confío mucho en los jóvenes. Los jóvenes peruanos hay una era de renacimiento, porque lo que ha pasado con la corrupción en nuestro país en estos últimos años es que han querido mutilar la identidad a los jóvenes. Y un pueblo sin identidad está condenado a perderse como tal. Nadie va a defender su terruño, nadie va a defender su historia, porque la corrupción se ha encargado de que esta parte que forman la persona, la identidad, sea mutilada, sea trastocada. Pero los chicos, aquí hay 2 muchachos cusqueños, los chicos están demostrando de que están buscando identidad. Ya se interesan por su historia, ya se interesan por la riqueza de su país, y ellos se están despertando y dicen, oye, pero si nosotros tenemos minería, si nosotros tenemos gas, si nosotros tenemos litio, si nosotros tenemos cultura, historia, ¿por qué no la vamos a defender? Entonces hay un despertar en la juventud que yo estoy convencida, y ojalá que Dios me dé vida para poder ver esa gran transformación del cual de a poquito se va conversando. Y esa gran transformación, si bien es cierto que es un mecanismo todavía soso, vamos a decir, pero que ya se está sintiendo, ya se está hablando, ya unos con otros se tocan y hay un despertar. Y yo sé que este proceso también va a ser un poco quizás largo, pero se va a dar. Y yo estoy convencida de eso. Vamos con una última pregunta. En ese despertar que dices, y con este nuevo gobierno de izquierdas, ¿hay alguna posibilidad de una renacionalización de recursos del Perú o de empresas estratégicas para que volvieran al Estado o no? A ver, lo que pasa en este momento en el Perú es que hay una ausencia cruel de liderazgo. Entonces, mientras no haya un líder capaz de no ser tentado por el dinero fácil, ¿sí? Toda la percepción de un país nacionalista, todo ese discurso florido, esa música para los oídos de aquellos que nos sentimos todavía nacionalistas, con este gobierno en el Perú no va a pasar, porque esta es una muerte como libro, ¿no? Una crónica de la muerte anunciada. No lo van a dejar, porque aparte de eso, este hombre ya ha demostrado que es incapaz de demostrar integridad.
y un líder sin integridad se convierte en un delincuente más. Luchi, Marco, muchas gracias a los dos. Podríamos estar hablando toda la tarde, pero México viene detrás y empujando fuerte. Gracias a todos por habernos atendido. Gracias también.